Bien, bueno, obviamente que el tema era el Uruguay, los desafíos post pandemia en un mundo global. Esa frase que está planteada ahí un poco es lo que estaba diciendo Francisco recién, sobre la velocidad con que ocurren los temas, y está graficado en la gráfica que ven a la derecha. Lo que intentamos poner en la misma es que la tecnología, en un sentido amplio, no solo la digitalización, yo creo que todo el mundo de la biotecnología y el mundo de las transformaciones, los recursos renovables, no renovables a renovables, me parece que eso es una cosa que es bien relevante, que va a ocurrir también en los próximos 10 años con muchas oportunidades. Nos encuentra en esa situación, es que nuestra capacidad de adaptarnos es más lenta que lo que evoluciona la tecnología. Eso creo que es una característica y creo que quedó muy claro en ambas presentaciones, llevado al mundo más macro, micro, y ese es un eje que tiene que estar planteado. Tenemos problemas para adaptar, desde el Estado hasta nuestras empresas, a las personas, a la velocidad de lo que están ocurriendo en los temas. Lo que uno puede ver cuando ve distintos países, y voy mezclando, por ejemplo, comparando Uruguay con los demás, que cuando hay mejor, o Europa, mejor estructura construida, capital humano, capital infraestructura, capital político, capital de la sociedad, es más resiliente para enfrentar este tema, porque cuando no ocurre, los impactos son muy agresivos. Y lo mismo con el mundo empresarial, hay empresas que fueron capaces en 24 horas de pasar a estar trabajando a teletrabajo, y otras que y capaz de vender por internet, y otras que desaparecieron y eran líderes. O sea que esto es una característica que me parece que está en el corazón de cualquier cosa que discutamos, desde política pública, estrategia empresarial, o cada uno de nosotros en la formación de que podría ser toda la charla, es para qué formamos a nuestros jóvenes, ¿no? Y cómo nos recapacitamos. Intenté en esta slide, imaginándome un poco la conversación, para mí 5 tendencias, no son si quieren tendencias o situaciones, o intenté esta, porque me imaginé que de repente, como venía el tiempo, podía estar casi todo acumulado acá, podría quedarme solo en esta slide los próximos 20 minutos, pero yo creo que hay 5 grandes consideraciones que uno tiene que tener. Y esto es importante para las políticas públicas, para cómo se inserta un país en el mundo, para cómo vemos oportunidades de negocio, que es otro talante que voy a intentar, dónde veo oportunidades de negocios, dado que estamos en una escuela de negocios, de las conversaciones que estamos teniendo. Y también es importante, digamos, para cómo las personas. Entonces, obviamente que la globalización y las cadenas de valor es todo un debate. Comparto exactamente lo que dice Eduardo sobre el cambio en lo que es la globalización en términos de bienes y manufactura y servicios. No voy a expandirme sobre eso, pero obviamente que hay cinco grandes elementos en la globalización y todos tienen oportunidades. De hecho, algunas después las puedo vincular a por qué dLocal tuvo éxito dLocal, pero tiene que ver con esos 5 factores, que son bienes, servicios, personas. El movimiento en el mundo de personas es un tema, lo estamos viviendo hoy todos. Por ejemplo, como muy bien decía, la frontera de los talentos cruzan empresas y países, pero además tenemos problemas migratorios humanos que vemos en el primer mundo, y bueno, en Sudamérica también hemos tenido casos bastante, la migración venezolana, por poner algo, no es un efecto que no impacta en lo que está ocurriendo en nuestras economías, la financiera y la digital, ¿no? Me tomé, si se reconocen, es de McKinsey, la que tienen la fotito de arriba, que está en el dibujito de globalización, es la velocidad con que crecen los datos en el mundo y tiene que ver con la digitalización, comparado con el movimiento financiero y con lo que con el que es el comercio, ¿no? Entonces, ese es un mundo que que me parece que lo caracteriza y que lo tenemos que tener, que tiene impactos en cualquiera de los 3 ámbitos que estamos conversando acá. Obviamente el cambio tecnológico es la digitalización, la robótica, los datos, etcétera, etcétera. No sé si me da el tiempo, luego conversaremos algo más fino, me parece relevante, pero también creo que es muy importante el mundo de la biotecnología o la bioeconomía, como se le conoce ahora, y la combinación entre ambos. Me parece que esto está moviendo, obviamente lo vimos con el tema de las vacunas, que además demostró la velocidad con que la ciencia es capaz de hacer algo. Hubiese sido impensado esto hace 10, 15 o 20 años. Así que el mundo del cambio tecnológico, el mundo del clima, el cambio climático y los problemas, creo que eso es un tema que está arriba de la mesa. Un país como Uruguay o como Argentina, exportador de alimentos, hoy tiene un tema arriba de la mesa que es, bueno, cómo eso, digamos, es una oportunidad desde el punto de vista que la población en el mundo crece, que es la otra tendencia. Hay una necesidad de alimentos, pero por otro lado tenemos una presión sobre el medio ambiente que nos puede poner limitaciones a nuestro modelo de producción y de exportación o de ser competitivos en ese mundo. Entonces, esos son temas que están arriba de la mesa y que son discusiones de política pública, de desarrollo empresarial, de cómo lo vamos a hacer y qué tipo de talentos y de personas e instituciones necesitamos para aprovecharlo. Tenemos todo el tema que tiene que ver con los cambios demográficos, no me voy a entrar. En Uruguay en particular tenemos el problema de la seguridad social, lo sabemos. Nuestra población ya se invirtió nuestra pirámide. Creo que Argentina tiene un problema similar.
América Latina lo va a ir teniendo, se le va a acabar el bono en los próximos años a varios países de América Latina. O sea, este problema está arriba de la mesa, asociado al de los estados del bienestar y todos los retos que planteaba Eduardo sobre cómo financiarlo. Y por último, en los temas de crecimiento, riqueza y desigualdad, ahí solo para simplificar, el mundo está circunscrito antes de la pandemia si era una B, y ahora está de nuevo la letra K, en el sentido que algunos podrían estar creciendo y otros decreciendo, por lo menos creciendo a distinto ritmo. Yo creo que sin crecer no hay posibilidad de sustentar, digamos, los problemas hoy acumulados de deuda que señalabas, pero fundamentalmente los problemas de desigualdad que están planteados. Otro debate es si hay más o menos pobre que antes. Yo creo que el mundo mejoró, el mundo de hoy es mejor que el de antes, no tengo duda. Hay menos pobreza en términos relativa que lo que había, pero obviamente que esto ha generado estas disrupciones anteriores, una desigualdad global. Entonces, uno podría plantear todos estos retos y esto ser un marco en el cual ocurren muchas de las cosas que planteaba Eduardo y muchas de las que planteaba Francisco en términos. Si yo las tendencias comparto las que estaban planteadas, yo creo que bueno, obviamente vivimos una sociedad de información, de red y en colaboración, creo que eso es muy relevante también. Y el otro que quiero remarcar es la eliminación de la frontera del negocio. De alguna manera Francisco al final estaba planteando algo, digamos, es muy difícil saber en qué negocio me estoy moviendo, ¿no? O sea, eso es un tema que es bien relevante a la hora de definir, ¿no? Cuando uno piensa en el sistema financiero, piensa en banco, en fintech, en las redes, en las telcos, son globales y en realidad no sé ni con quién compito ni quién me da el servicio. De hecho, esta slide me parece que es bien importante sobre esto de las fronteras. Ahí son todas las compañías que han tenido que ver con el desarrollo de la vacuna, pero si se fijan a la izquierda arriba aparece Tesla, digamos, ¿no? Entonces Tesla está en el negocio de la vacuna y seguramente están muchas firmas tecnológicas que también participaron de este proceso. O sea, en todas las industrias, no puse el de la banca porque es más tradicional y ya sabemos que hoy el sistema financiero son múltiples actores de distintos sectores, con acuerdos de competencia o de colaboración o de adquisición, pero lo que uno está viendo es que esto es una característica y esa transversalidad me parece que es un tema muy relevante. También es un reto para las universidades porque hay que formar personas capaces de moverse en ese mundo que no es vertical, que no está organizado. Si voy a Uruguay y ver los retos que tenemos, déjenme tomar, nosotros hacemos por la Universidad Ort el Foro Económico Mundial, la encuesta de competitividad y productividad del Foro Económico Mundial, que considera 12 variables para entender la capacidad de un país de crecer, mejorar su productividad y crecer. Solo los ejemplos, esta es la versión de este año, ya hicimos la encuesta, sale en diciembre, porque este año hasta Europa se ha retrasado, ya tendría que estar en septiembre, pero hasta en diciembre no nos dan los resultados globales, así que es la última prepandemia. Yo creo que Uruguay no va a cambiar mucho cuando salgan los datos de esto, ¿no? Y lo que uno puede ver en este gráfico araña son los retos donde tiene Uruguay. Uruguay tiene, no sé si es el ingreso medio o no, la trampa, habría que Eduardo ser especialista en el tema, a veces se la tomo, pero lo que es claro es que estamos en un punto, Uruguay hace 6-7 años que no crece sustantivamente, estamos como parado. Vemos cosas muy positivas, es un país a 2 velocidades, vemos empresas que se están internacionalizando muy interesantemente en el mundo digital, pero también la pandemia nos mostró que teníamos casi 700-800.000 personas que, como estaban en las características que Eduardo señalaba de estar fuera del mercado laboral, queda una situación muy precaria. Uruguay, posiblemente respecto a América Latina, tenía una institucionalidad en términos de protección social más elevada y eso le permitió manejarlo un poco mejor, lo mismo que algunos antecedentes que tenía del mundo educativo. Pero bueno, seguimos siendo un país que solo termina el liceo el 40-45% de los estudiantes, por lo cual no estamos bien, más allá de lo que uno pueda verlo en términos relativos, si yo quiero enfrentar todos los retos que recién señalaban tanto Eduardo como Francisco. Pero ven que Uruguay tiene retos en todos, en particular en el mercado laboral, en el educativo. Posiblemente hoy tengamos infraestructuras tecnológicas, lo que tenemos son rutas sin autos que puedan circular, o no todos los que podríamos hacer circular por esas rutas, en términos de capacidad. Así que hay, y en términos, digamos, de desarrollo, comparado con 3 países relativamente chicos, pero que uno podría aspirar, en todos tenemos un reto que no son menores. Así que, y la pandemia para mí en esto lo que hizo es poner en evidencia con mucha claridad, yo en un artículo que hace poco salía en El País, voy a saltear esta, hablaba de los empleos ficción, me puso tu colega, de todo lo que hablamos, me puso Uruguay está lleno de empleos que era ficción. Lo decíamos antes de la pandemia. En realidad la pandemia lo que hizo es poner en consideración a qué organizaciones, qué políticas públicas y qué personas no estaban siguiendo adaptadas. Las tendencias para mí son las mismas, las que estaban en la primera slide, nada más que había los tiempos políticos, había cierta capacidad financiera para soportar hasta empleos o empresas que no eran viables. Una vez que eso se acabó, digamos, desaparecieron y bueno, bajaron la marea, quedaron
expuestos. Y ese es un reto, me parece, muy relevante, porque yo creo que si no se crece, es muy difícil obtener los fondos que se van a necesitar para poderlo. Después podemos, en todo caso, en el diálogo discutir sobre la situación de Uruguay en algunos de los temas que planteabas, Eduardo. Pero básicamente es eso. En ese contexto general, yo creo que, por lo menos nosotros yo interpreto, digamos, que cuando veo, tanto desde el punto de vista de pensar en políticas públicas o en estrategias empresariales, o en hablar con jóvenes cuando vienen a preguntar a nosotros qué estudio, a dónde voy, qué hago, me parece que es un contexto que es bien relevante comprenderlo. Cuando yo voy a transformación digital, por elegir uno de todos los temas, porque además un poco me lo pidió en lo que hablamos con Gastón, para ir digamos, a algo más, al más puntual, voy a hacer algunas reflexiones sobre este tema de elegir. Yo creo que lo primero que hay que entender, me parece para mí, de la comprensión es cuál es el impacto real yendo ya a la economía. Hay 5 factores que explican lo que estamos viviendo, que son muy relevantes. En sí mismos son una industria cada uno de ellos y de alguna manera a nivel mundial generan verticales que son muy potentes en países líderes. Y en algunos son parte del conflicto tecnológico entre Estados Unidos y China, como puede ser la tecnología 5G o 6G, digamos, en donde China dejó de copiar para pasar a intentar mandar el estándar mundial, y esto es un debate que va a estar arriba de la mesa y Uruguay tiene un dilema interesante de discutir de política de cómo lo llevar. Pero estos son los 5 factores que mueven todo el muestro de la revolución tecnológica en la digital, no en la biotecnológica, sería toda otra serie de charlas de elementos que no voy a considerar hoy, que son los sensores, la nube, el software, los circuitos y la internet. El software en el sentido que hoy son inteligentes, ¿sí? No el sistema de software pensado como una parametrización u órdenes codificadas, sino ya capaz de aprender en sí mismo y ser todo lo vinculado a la inteligencia artificial o a la robótica. O sea, estos 5 factores son los que determinan todas las transformaciones que estamos viendo. Lo más interesante es que esto explotó entre el 2007 y hoy, ¿no? Y el mundo cambió a partir de estos factores. Pero ¿qué impacto tiene, ahora sí siendo más un poco teoría de organización industrial? Lo que logran estos 5 factores es bajar que los costos de conexión y de datos tiendan a cero, que la generación de datos sea a una velocidad tendiendo a la, infinita, y que disminuye todas las asimetrías de información que permiten que podamos hacer cosas que antes solo el que tenía escala. No sé, siempre el caso más famoso de los bancos. Para dar crédito tenía que ser un banco, porque la única forma de valorar un riesgo era tener muchos datos. Para tener muchos datos de contacto tenía que ser una institución muy grande que era capaz de hacerlo. Hoy cualquier fintech evalúa riesgo y te da un crédito. ¿Sí? Eliminó estos 3 elementos son los que producen la generación de los datos. Y esto es lo que disrumpe todos los modelos de negocio y permite todo lo que vemos en el mundo audiovisual, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la banca, en el mundo de la salud. En la salud hoy, de diagnóstico con datos individualizados, a llegar seguramente a prescribir tratamientos individualizados. Esto me parece que es relevante, porque esto es lo que transforma, no es solo todos los negocios que vemos, sino que lo que transformó es cómo funciona la microeconomía, que es que pasamos de una lógica horizontal o vertical, donde las empresas querían verticalizar, a una lógica de red y de participación, digamos, en grandes plataformas, que es la que todos vemos ahora. Entonces eso nos genera discusiones, cuando uno lo piensa en términos empresariales, es de cómo lo voy a organizar. Uno podría tomar 2 millones de definiciones de transformación digitales, como esas palabras, no sé, que es marketing, que es estrategia, que es etcétera. Pero digamos, a mí me gusta esta tomada de Friedman, que hace un trabajo en ese libro bien interesante de tratar de entender cómo se desarrolló Silicon Valley, pero es que al final todo lo analógico se va a hacer digital, porque todo lo que ocurre, todas las huellas de lo que hacemos, nuestros comportamientos, van a quedar en una fuente de datos. Y eso tiene un impacto, esa visión tiene un impacto en que me cambia cómo deberíamos relacionar, cómo se formulan las empresas. Si uno quiere, uno tenía en el modelo anterior analógico, uno pensaba en tengo recursos humanos que son míos, conocen de mi industria, están especializados, tengo productos o servicios que desarrollo y me organizo capacidad organizacional, tengo una capacidad de delivery de hacer las cosas que me permitía competir en un mercado más o menos donde la frontera de los negocios estaban todas acotadas y uno podía aportar Porter sin problema. Y hoy Porter está, no sé si nos seguimos dando, no tengo claro. Pero, digamos, ¿y qué es el mundo de hoy? Es un mundo de la máquina. La máquina en el sentido de la interacción hombre-máquina en términos de
de inteligencia artificial, de robótica, de automatización, y es imposible pensar un negocio del siglo XXI si yo no tengo claro cómo voy a utilizar todas las tecnologías, que la borré la slide, que todos conocemos hoy, que existen en el mundo del desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. La nube, todo lo que todos conocemos hoy, RPA, lo que conocemos. Por otro lado está el mundo de las plataformas, o sea, la construcción de plataformas, ¿no? Desde marketplace a plataformas de servicios, es parte de la situación. O sea, no me imagino una empresa que no defina cómo interactúa con plataformas, ya sea porque colabora o ya sea porque compite o porque la desarrolla. Y eso es un reto que supone todas las cosas que Francisco planteó sobre velocidad, resiliencia, capacidad de adaptación y en cuándo talentos y de dónde los voy a obtener esos talentos. Esto es un tema bien relevante. Y por último, la multitud, es decir, el otro día escuchando una charla que me hizo nuestro común amigo Sebastián Campanario en Argentina en los eventos de Proxy, participar con Rebeca Young, que me decía que la conocía, que es una catedrática de emprendedurismo en Stanford, y ella decía, sabemos a dónde va la tecnología, no tenemos ni idea a dónde va la gente. O sea, no sabemos, en realidad nos vamos adaptando a lo que va ocurriendo, pero en realidad no sabemos, y ella es dueña de un venture capital bastante importante en Estados Unidos. O sea, no sabemos en realidad, podemos suponer la generación, ¿cuál es que vamos ahora? Los profesores de capital humano, estamos en generación... En realidad no sabemos, son consecuencias de la adaptación de nosotros a las cosas que ocurren en la sociedad, pero es difícil saber cómo nos vamos a adaptar. Entonces, la multitud en el sentido de que voy a necesitar innovar o voy a necesitar entender a partir de lo que ocurre, que es la personalización. Es decir, voy a algo que es fluye, ¿no? La palabra flexibilidad y fluir es como la característica. Entonces, esto cambia todo el set como uno piensa los negocios y cómo piensa también la política pública. Comparto, lo voy a saltear, Francisco lo decía en una de las 5 conclusiones, obviamente que todo esto lo determina el cliente con esta particularidad de lo que decía Rebeca, que me parece fantástico. En realidad no sabemos muy bien, podemos identificar lo que está ocurriendo hoy, pero no sabemos a dónde va a ser la derivada segunda o tercera de las cosas que vamos poniendo en el mercado las organizaciones. Nada, esto, si uno tuviera que enfocar un cambio en modelo de negocio, obviamente que se va a enfrentar a una situación de todas estas tecnologías en el back office y en el front office. Hoy yo creo que hay mucho trabajo en las organizaciones para mejorar su front office, su vinculación con el cliente para estar en el mundo del retail digital, pero que cuando uno va atrás y rasca, adentro de eso todavía estamos en un mundo analógico y lo podemos decir hasta de empresas que hoy, cuando uno las mira, son extraordinariamente digitales y a veces se sorprende lo que encuentra en su mundo. O sea que hay mucho para mejorar la productividad, que es imprescindible para crecer y ser competitivos, y por eso me parece que este es un esfuerzo importante de trabajo. Uno podría pensar que en cualquier transformación de una organización va a poder trabajar en mejorar su demanda, en mejorar sus procesos internos, en mejorar la gestión de sus activos. Y los activos, lo decían recién, o sea, ¿qué hago en nuestra oficina? Decían, nos reíamos, tengo 600 lugares, si quieren en la oficina, no sé qué hacemos con los lugares, o sea, los espacios, voy a estar cerca, voy a estar lejos. Es decir, mis recursos van a estar en Uruguay, hablando con Dilocal, con Inswitch, con cualquiera de las empresas uruguayas que hoy están siendo exitosas en el mundo, ya tienen 60, 70 personas que no son uruguayas, que son de otros mercados trabajando y eso no es un problema. Entonces, esta dimensión de cómo lo voy a encarar me parece muy importante la reflexión, porque si no hay cierto método de cómo me voy a enfocar a entender estos problemas, vamos a aumentar la probabilidad de error y bueno, el dinero tampoco es infinito. No sé cuánto tiempo, y esta es una pregunta para Eduardo que le daría, además todo esto que ha sido financiado con tasas, porque las tasas de interés son muy bajas, ¿cuánto tiempo más va a durar? Es una pregunta que siempre le quiero hacer a los macros, piensan que las tasas de interés van a estar bajas para que fluya tanto dinero y haya una explosión de unicornios en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, son temas que no sabemos sin no perder la oportunidad, porque no sé si dentro de 5 años o dentro de 4 años va a existir esos mismos mercados financieros permitiéndonos financiar lo que queremos financiar y lo que está ocurriendo hoy. Así que la velocidad es relevante. Nada, acá son ejemplos de distintas alternativas que empresas en Uruguay, algunas son obviamente extranjeras, pero cómo funcionan las plataformas. O sea, plataforma no es solo pensar en las más conocidas, Mercado Libre, etcétera, o Easy, sino que puedo pensar en las propias empresas de tecnología que se han vuelto en plataformas porque se utilizan, que desarrollan, no sé, en el caso uruguayo, Fenicio. Puedo pensar que intento construir mi plataforma y yo soy el que lo trabajo. Es una estrategia que siguen algunos retail, con éxitos y con fracasos, o puedo trabajar en un modelo de desarrollo, donde, no sé, los bancos tratan de hacer plataformas para ver si venden servicios. Fíjense, algunos con éxito y otros no, digamos, pero es muy complejo esa comprensión de máquina, plataforma, multitud. Creo que ahí es muy entretenido, obviamente, y la gente que es muy inteligente encuentra nichos espectacular.
en donde hay fallas de mercado que permiten que ocurran negocios como en el caso de las financieras. Y para terminar, nada, esto es muy parecido a lo que decía Francisco, la velocidad con que la adopción e-commerce en el mundo. En Uruguay no tenía el dato, CEDU no me dio el dato actualizado hoy. El año pasado había crecido 300% en un año y hoy supongo que va a haber crecido, no sé, 100% más lo que es la parte del e-commerce en Uruguay. En Uruguay siempre con los datos tenemos un retraso comparado con cualquier estadística del mundo que queramos hacer. No es fácil hacer acá estas cosas. Y acá lo que le termino, para terminar con esto, es unicornio, ¿no? De la TAM. Con la pregunta esa que decía, ¿cuánto de las características del mundo financiero actual explican mucho de estos megas capitalizaciones que ha habido ocurrido en el mundo? Pero lo que uno puede ver acá, no sé si es completa, lo intentamos hacer vía internet, pero lo que estoy haciendo acá es, por país, cuáles son los países que han generado más unicornio y por sectores. Es interesante, me parece más que nada, ver dónde es que hay oportunidades. Obviamente en el negocio de e-commerce, en videojuegos, en fintech, en deportes, hay temas en criptomoneda, en trabajo colaborativo, en movilidad. Es decir, no es solo la idea de que en finanzas puede haber posibilidades de lograr, en esta disrupción que la transformación digital produjo en los funcionamientos de los mercados, grandes oportunidades para conectar oferta y demanda. Y creo que ahí hay un mundo de empresas nuevas o empresas instaladas que hacen un nuevo emprendimiento, aprovechar un momento, porque insisto, yo no sé si este fenómeno de los últimos 2 años de extremada liquidez que permitió asumir tantos riesgos en un montón de empresas a nivel no solo América Latina, global, va a ser permanente, así que mi llamado es a los que tienen muchas ideas que las apuren, porque no sé si va a ser infinito el tiempo que este dinero disponible del mundo va a estar. Ojalá que sí, pero no lo sabemos. Así que por acá, con una frase solo para aprovechar, que hace unos años le dieron a Romer el premio Nobel por su contribución a la economía, a la revolución tecnológica, a la transformación de la economía. Tampoco no es todo inventar, sino que también a veces si cambiamos cómo mezclamos las cosas podemos lograr cosas interesantes, y en un mundo como este, con todas estas transformaciones, aprender a combinar bien me parece que es una habilidad y un skill que está bueno que las universidades lo puedan trabajar. Así que por acá y los dejo a preguntas.